Colombia en los años 80. La década de 1980 en Colombia fue un periodo marcado por una intensa violencia que dejó cicatrices profundas en la sociedad. Dos eventos emblemáticos, la toma del Palacio de Justicia en 1985 y la escalada de la guerra en 1989, sacudieron al país. Sin embargo, de ese dolor surgió una movilización social y política que cambiaría para siempre el rumbo de Colombia. El 6 de noviembre de 1985 en la ciudad de Bogotá se llevaba a cabo uno de los eventos más trágicos y traumáticos de la historia colombiana, la toma del Palacio de Justicia, por parte del grupo guerrillero M-19, pues en este buscaban un control político y también llevar a juicio al en ese tiempo presidente Belisario Betancur. Fue en sí una estrategia militar, ya que dejó centenares de heridos, muertos, tanto militares, empleados de la Corte Suprema, magistrados, civiles y guerrilleros. Hay algo que tener en cuenta y es la importancia histórica y también las consecuencias y polémicas que causó todo este evento traumático. Tanto la pérdida de vidas, que fue bastante brutal, la desaparición forzada, personas que todavía no habían sido encontradas después del atentado, la destrucción de pruebas por parte del incendio e interrogantes sin respuesta que todavía no tienen solución. El horror de esos 2 días no solo conmocionó a la nación, sino que también expuso las profundas divisiones y las fallas estructurales de un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos y de alcanzar una solución pacífica al conflicto armado. Las heridas de esa tragedia aún siguen abiertas. La intensificación de la violencia en 1989. El año 1989 trajo consigo una nueva ola de violencia. La guerra contra los cárteles de la droga, especialmente el cártel de Medellín, alcanzó niveles devastadores. La escalada de asesinatos, secuestros y atentados terroristas dejó al país sumido en caos. La sociedad colombiana vivía en un estado de miedo constante, viendo cómo líderes políticos, periodistas y jueces eran silenciados por la violencia. Bueno, pues en medio de esta espiral de violencia, pues como que la desesperanza llegó a muchas personas, lo cual también comenzó a gestar un cambio pues como impulsado por la necesidad de transformar estructuras políticas y sociales, pues para que así permitieran la perpetuación de la violencia. La movilización social y política. El hartazgo de la violencia llevó a los colombianos a buscar nuevas alternativas. En las universidades, en los barrios y en los gremios surgió un movimiento que exigía una reforma profunda, el movimiento de la séptima papeleta. Lo que comenzó como una iniciativa de estudiantes universitarios se convirtió en un clamor nacional. En 1990 en las elecciones. En este momento pues se intentaba, digamos, incluir una séptima papeleta pues en esas elecciones para llegar a una Asamblea Nacional Constituyente. Rápidamente se convirtió, como les dije, en un clamor nacional, ya que esto pues implementaría un símbolo de esperanza a esta población vulnerable que pues en ese momento era Colombia. Simbolizó pues leyes que se adaptarían en este caso a la realidad social, política y económica que vivía el país. Tenemos que acordarnos de la violencia, el narcotráfico, las muertes constantes. Los estudiantes buscaban en el sector civil democratizar el país, modernizar el Estado y también garantizar los derechos humanos y fundamentales que se venían rompiendo en esta época. Finalmente, la presión social resultó en la convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1991, delegados de todos los sectores del país, incluyendo exguerrilleros del M-19, que habían dejado las armas, se reunieron para redactar una nueva constitución, la Constitución de 1991. Fue un hito en la historia de Colombia, una carta magna que buscaba la paz, la equidad y la inclusión. Este marco legal no solo reconoció los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también abrió el camino para la paz, la reconciliación y el fortalecimiento de la democracia en Colombia.